En la NBA existen muchas historias de éxito, de resurgimiento y de gloria, pero trágicamente también tenemos historias de colapso. El día de hoy hablaremos de un jugador que en su momento prometía convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos, pero las lesiones y las circunstancias siempre impidieron alcanzar su máximo potencial. Esta no es cualquier cronología, este es el ascenso y caída de Blake Griffin. Nacido el 16 de marzo de 1989, básicamente desde pequeño tuvo este deporte en sus venas, destacándose por su particular físico, y esencialmente por una ofensiva muy explosiva que deslumbraba a todo mundo, destacando principalmente en la universidad como parte de la Universidad de Oklahoma, volviéndose un jugador demasiado codiciado y hypeado por los medios, un jugador que no solo destacaba por su físico, sino por lo imponente que era bajo el poste, lo explosivo de su manera de atacar y su manera de machacar el aro, volviéndose el prospecto que todos los equipos anhelaban tener. Los Ángeles Clippers hasta ese entonces eran relevantes, pero no grandiosos. Tras unas cuantas temporadas de leve éxito tuvieron la fortuna de hacerse con el pick número 1, algo lo cual le sacarían el máximo provecho, llegando así el tan anhelado día. The Los Angeles Clippers select Blake Griffin. Hugs, kisses, a lot of love around. As expected, Blake Griffin. The all galaxy, all everything. Es cierto que de ese draft existieron otros jugadores que brillaron por su excelencia en la NBA, pero pocos comprenden el fenómeno que era Griffin por esos años. Lamentablemente fue víctima de una lesión, lo cual lo apartó e impidió que disputara su año rookie. Eso no fue tan malo. Permitió que siguieran trabajando en el roster y asimismo Griffin trabajar en su juego en cuanto estuviera listo, y adaptarse al equipo. Los Clippers estaban arriesgando todo por ese muchacho, y no estaban equivocados. Cuando Blake Griffin finalmente debutó impresionó a todo mundo. La gente esperaba un jugador espectacular, pero puedo decirles que este sujeto parecía de otro mundo. Sus promedios eran poco comunes para un rookie. Parecía ser el líder ya desde su primer año, volviéndose de los pocos jugadores que son elegidos para el All-Star Game en su primer año. Hay gente que se queja diciendo que Griffin ya no era un rookie, pero pues ya no escribo las reglas. También cabe mencionar su participación en el concurso de dunks de ese año, controversial, pero con unas cuantas joyitas que quedaron en la memoria de muchas personas, ganando así dicho torneo. A pesar de lo ya mencionado, no fue suficiente para meter a los Clippers a playoffs, pero de cualquier forma el futuro lucía muy prometedor. El equipo estaba más que decidido en construir en torno a su muchacho. Durante el lockout de la NBA, los Lakers intentarían traspasar por Chris Paul. Creo que a mucha gente le entusiasmaba la idea de combinar a una leyenda como Kobe Bryant con una excelente base como Chris Paul, pero cuando ya todo estaba hecho, surgió la noticia. La NBA vetaba el traspaso por razones deportivas o algo así. No se conoce la verdadera razón por la que esto sucedió, pero al final los Clippers aprovecharon. Hicieron unos cuantos movimientos y se hicieron con el que en ese entonces era el mejor base de la liga. Estoy seguro que mucha gente se entusiasmó por la idea de ver cuántos alley-oop lanzaría Chris Paul a Blake Griffin. Y no solo Griffin, tenemos que mencionar a DeAndre Jordan, quien en ese entonces lucía como un pivot con mucho potencial, así como alguien con una buena defensa, naciendo así lo que muchos conocieron como Big Three, o la muy recordada Lob City. Desde este punto la gente esperaba mucha diversión, y no estaban equivocados. Hablamos de un equipo que desde el principio brindó diversión absoluta con tantos alley-oops, y con un juego demasiado entretenido de ver. No solo hablamos del Big Three, sino que contaban con varios jugadores que complementaban a la perfección este roster. Solo quedaba esperar y ver cómo este proyecto comenzaba a dar sus frutos. Pese al recorte de esta temporada, los Clippers mejoraron su récord y se plantaron en playoffs. Si hablamos de Blake Griffin, sus puntos bajaron, pero mejoró su eficiencia y mejoró otros aspectos de su juego. Por supuesto, ahora tenía que compartir el balón, y eso estaba dando resultados, permitiendo que se enfrentaran a los Memphis Grizzlies y vencieran a estos en 7 partidos, pasando por primera vez en varios años a las semifinales de conferencia, cayendo ante los San Antonio Spurs. A pesar de ser barridos, lucía que este proyecto tenía potencial. El equipo contaba con un buen esquema y con una buena química, y por supuesto Griffin era una superestrella. Los Clippers no hicieron grandes cambios en su roster. El hecho de que esta fuera una temporada completa permitió que el récord fuera incluso mejor, rozando las 60 victorias. Lo curioso es que los números de Griffin se redujeron aún más. Seguía siendo una superestrella y un espectáculo en la cancha, pero su ofensiva en ese momento parecía estancarse. A fin de cuentas estaban ganando, y se estaban volviendo el equipo favorito de muchos. Por primera vez en años los Clippers no estaban siendo a la sombra de sus hermanos de Los Ángeles, quienes no pasaban un buen momento. Griffin aparecería una vez más en el All-Star Game, y asimismo volverían a los playoffs, topándose así en los Memphis Grizzlies. Pero aquí comenzarían las preocupaciones. Blake Griffin jugaría con molestias en el tobillo a lo largo de esta serie, lo cual fue reduciendo su eficiencia. Normal si tomamos en cuenta que tenía que enfrentarse a dos pivots muy aguerridos como Marc Gasol y Zach Randolph. Fue tan ineficiente que sus minutos bajaron, y tuvo que abandonar la cancha en algún momento del juego 5 por dicha lesión. Esto solo provocó que los Clippers cayeran en 6 juegos, una excelente campaña arruinada por una lesión.
Los Clippers dejaron de confiar en el proceso que manejaba Vinny del Negro como entrenador, despidiéndolo, contratando así a Doc Rivers. Sí, en ese entonces todavía se le consideraba uno de los mejores entrenadores. En cuanto al roster, se consiguieron más jugadores de rol que complementaron a la perfección el estilo explosivo de sus estrellas. Rivers implementó un sistema que explotó las habilidades de Griffin, subiendo ahora sí sus promedios. Podemos decir que este fue el pick en la carrera de Griffin. Pese a la lesión, lucía mejor que nunca y dispuesto a machacar muchos aros. El récord sí mejoró, pero no más por una victoria y ya. De cualquier forma, era una temporada exitosa que prometía conquistar por fin el ansiado campeonato. Te hablo de que legítimamente los Clippers aspiraban a ser campeones, algo que nunca se había visto. El detalle es que este equipo siempre pareció estar maldito cuando llegaban los playoffs. Primeramente sufrieron ante unos jóvenes Golden State Warriors, quienes apenas estaban explotando, algo que provocó muchas dudas, ya que los Clippers lucían tan confiados que hasta jugaron mal y fueron ineficientes. La serie se extendió hasta un séptimo partido que estuvo muy cerrado. En semifinales de conferencia se encontraron a OKC Thunder, liderados por el MVP Kevin Durant. No hay mucho que les pueda decir de esta serie. Los Clippers se encargaron de sorprendernos con una remontada y decepcionarnos cuando les robaron el juego en los últimos minutos. Se puede argumentar que los árbitros tuvieron que ver, pero esto les costaría la serie. Una vez más los Clippers se quedaron en semifinales de conferencia. Hasta ese punto jamás habían pisado unas finales de conferencia. Para la siguiente temporada comenzarían los problemas. Blake Griffin comenzaría a sufrir de lesiones, lo que le estaba restando explosividad a su juego, algo que por supuesto era esencial en su estilo, comenzando a perderse más partidos. Fue así como participó en lo que sería su penúltimo All-Star Game. Eso no impidió que siguiera aportando en otras facetas de su juego. Sin embargo, sus promedios comenzaron a bajar. Los Clippers repitieron un éxito similar al de la temporada pasada y plantaron cara ante los campeones, los San Antonio Spurs. Tanto Blake Griffin como Chris Paul llegaron con molestias a los playoffs, pero eso no impidió que desempeñaran un excelente papel ante los campeones, llevando la serie hasta los 7 partidos. Demasiado cerrado si me lo preguntan, algo que tuvo que resolverse de este modo. Blake Griffin se lastimó. Eso no impidió que nuestro héroe se destacara en las semifinales ante los Houston Rockets. Llegaron a poner el 3-1 en esta serie incluso sin contar con Chris Paul. Al inicio de esta, Griffin podemos decir que estaba siendo el héroe de cada partido, solo que cuando todo parecía conseguido los Rockets adquirieron superpoderes y comenzaron a remontar. Los Clippers a partir del juego 5 dejaron de pelear, casi que apenas pudieron meter las manos. Eso incluye dejar ir grandes ventajas, cagarla en los momentos importantes y recibir una paliza en el importante juego 7. A partir de aquí la química del equipo comenzó a quebrarse, solo se trataba de buscar culpables. En ese entonces aún no señalaban a Doc Rivers como un experto en dejar ir ventajas. Una vez más no se hicieron cambios en el roster, confiaron en los jugadores con los que se contaban, pero no tomaron en cuenta que la salud de Griffin seguía quebrándose. Esta fue la temporada donde comenzó la caída, llegando a jugar solamente 35 de los 82 partidos de esta misma. Su estatus de All-Star comenzó a perderse. Eso no impidió que los Clippers mantuvieran un buen récord. Por una temporada Chris Paul hizo lucir a DeAndre Jordan como un pivot de élite, clasificando una vez más a los playoffs. Blake Griffin parecía estar listo, pero no tanto. Los Clippers llegaron a poner el 2-0 de ventaja en su casa, pero al partir a Portland las cosas se complicaron, ya que desempataron el marcador. Todo pintaba que podían recuperarse al volver a su casa, pero nuevamente Griffin fue víctima de una lesión, perdiéndose los últimos 2 partidos de la serie, y así cayeron eliminados en el juego 6. Llegando a la temporada del 2017, los problemas solamente se incrementaron. Tanto Chris Paul como Blake Griffin se perdieron múltiples partidos debido a las lesiones. Los problemas de química comenzaron a presentarse y Doc Rivers no es de los mejores manejando los problemas del vestidor. Griffin ya había perdido su estatus de All-Star ante la llegada de los pivots modernos que combinaban explosividad con un juego exterior. Era como si Griffin se estuviese quedando atrás. Esta vez el récord fue inferior a los años anteriores, pero volvieron a playoffs, encontrándose a Utah Jazz. No muchos los tenían como favoritos, se confiaba en la experiencia de los Clippers y parecía ser así cuando tomaron el 2-1 de ventaja en esta serie, juegos donde Griffin estaba destacando una vez más. Fue así como nuevamente quedó fuera de una serie de playoffs. Sin Griffin en el poste y con DeAndre Jordan como la opción número 2, pues no se puede hacer mucho. Chris Paul lo intentó y llevó esta serie hasta los 7 partidos, pero cayeron eliminados. Nuevamente las lesiones estaban lastrando todo este proyecto. Chris Paul tomaría una decisión controversial y pidió su traspaso, siendo enviado a los Houston Rockets. La era de Lob City había llegado a su final. Nuestro héroe había perdido al base que lo acompañó desde sus primeros años, y digamos que no fue en muy buenos términos. Hubo un juego donde se iban a agarrar a putazos. A fin de cuentas, Griffin seguía siendo eficiente, y parecía estar recuperando su salud. No lucía que fuera a ser traspasado, era alguien amado por la ciudad y que amaba a su equipo. Por supuesto que quería quedarse, pero digamos que el dueño de los Clippers no pensaba igual. De manera sorpresiva traspasó su estrella, un trade que nadie se esperaba en lo absoluto, rompiendo el corazón de Blake Griffin y de muchos fans. Su nuevo destino serían los Detroit Pistons. Nadie se acuerda, pero en esos tiempos este equipo aún tenía algo de esperanza. Blake Griffin vería la luz nuevamente, o eso parecía ser durante los primeros años. Nadie sabía que el colapso estaba iniciando, y no había forma de detenerlo.
Griffin sería el refuerzo para un equipo que peligraba de clasificar a playoffs, contando con Andre Drummond, quien venía de ser All-Star, y con su base estrella Reggie Jackson. Nadie imagina lo que se siente cambiar a Chris Paul por Reggie Jackson. El equipo simplemente no podía hacer mucho. Griffin hizo lo que pudo, pero faltaba demasiado para que pudiesen volver a las grandes ligas. Por primera vez desde su año rookie, Blake Griffin se perdía los playoffs, pero aún había esperanza. Dwayne Casey había sido elegido como entrenador del año en los Toronto Raptors, y fue despedido al poco tiempo. Los Pistons no dejarían pasar la oportunidad y lo contrataron. En cuanto al resto de jugadores, pues no hay mucho que destacar. Blake Griffin estaba dispuesto a demostrar que seguía siendo una leyenda, y lo hizo, teniendo aquel mítico encuentro donde hizo 50 puntos, eso sin olvidar que había trabajado en su tiro exterior, casi que pasó de ser un dunker a un tirador de larga distancia. Sin duda eso es un gran desarrollo de personaje. Los promedios de Griffin nuevamente ascendieron y se volvió el líder indiscutible de este equipo, era como si tuviera un nuevo prime. El problema es que el resto de los jugadores pues como que no hacían su trabajo. Los Pistons a duras penas lograron clasificar a los playoffs como el octavo lugar de su conferencia, solo para encontrarse los renovados Milwaukee Bucks del MVP Giannis Antetokounmpo. Para acabarla de chingar, la maldición de las lesiones se hizo presente. Blake Griffin se perdería los playoffs debido a su rodilla. Haría el intento presentándose en el juego 4 y esforzándose por evitar la barrida, pero no fue suficiente. El año de redención para Griffin solamente repitió la maldición de las lesiones. A partir de aquí ya Griffin no volvió a ser el mismo. Para la temporada de 2020 apenas pudo disputar 18 encuentros, y es más recordado por intentar hablar español frente a Luka Doncic. Por recibimiento y espero que disfruten del juego. Y una cosa más, ¡viva México, güey! Wow. Hola, México. En general los Pistons apestaban completamente y este equipo ya no tenía ninguna esperanza de lograr algo, quedándose sin playoffs y con una pandemia. Para la temporada de 2021, Blake Griffin de plano parecía estar acabado. Llegó a perderse múltiples juegos debido a una aparente lesión, algo criticado ya que hasta hoy se cree que estaba fingiendo, ya que ni siquiera intentaba machacar el aro como solía ser su estilo. Cuando llegó el trade deadline del 2021, los Nets harían un movimiento brutal y se harían con el ala pivot, volviéndose parte de un super equipo destinado a ser campeones de la NBA. Aquí Griffin se llenó de odio por parte de los fans de Pistons, porque, siendo sinceros, uno juega más motivado cuando tiene buenos compañeros, llegando a machacar el balón cuando todos pensaron que ya no podía. Con restricción de minutos y saliendo del banquillo, estaba claro que su estatus de estrella había finalizado. Era un veterano en busca de un equipo que lo llevara a la gloria. Griffin aportó lo suficiente, pero como si de una maldición se tratara, sus compañeros cayeron por lesiones en playoffs. Fue así como fueron eliminados en el juego 7 ante los Milwaukee Bucks. Griffin se quedó en los Knicks como jugador de banquillo con unos cuantos momentos donde parecía volver aquel jugador espectacular. Lo cierto es que todo se había terminado. Los Nets a mitad de temporada comenzaron a modificar el roster, derivado de problemas de química en el mismo. Llegando a los playoffs, nuestro héroe apenas pudo hacer algo ante los Celtics, quienes barrieron a los Nets, terminando así con un experimento que lo único que consiguió fue pasar a semifinales de conferencia. Blake Griffin se marchó a los Boston Celtics, quienes habían llegado a las finales. Fue su último chance de tener un anillo. Dentro de este equipo apenas si recibió minutos, además apenas pisó la cancha. Realmente estaba rodeado de jugadores más jóvenes y que podían aportar mucho más que él. Los Celtics cayeron eliminados en el juego 7, ante Miami Heat. Así es, el octavo lugar de su conferencia eliminó a los favoritos para ser campeones de la NBA. Creo que sobra decir que Blake Griffin casi no recibió minutos a lo largo de estos playoffs. Simplemente era el final. Blake Griffin anunciaría su retirada al no recibir nuevas ofertas. Para su mala suerte, los Celtics serían campeones al año siguiente. Pero esto no es culpa de Griffin. Hablamos de alguien que por años impresionó a multitudes y permitió soñar a un equipo que no había saboreado la gloria en décadas. Pueden recordarlo como un fracaso, pero nadie puede negar el legado que dejó en la NBA. Creo que inspiró a muchos jugadores que crecieron viendo esas volcadas y anhelaban ser igual de explosivos. Todo por alguien que formó parte de Love City.